y presidente de la Federación Peruana de Abogados, que el día de hoy, ante una necesidad de información sobre la violencia y la parcialidad electoral en el sistema de justicia penal, nos acompaña el día de hoy. Buenas noches, doctor Vázquez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos a la disposición en lo que se pueda. Bueno, hay un hecho que ha removido la política y que ha tenido inclusive una respuesta inmediata del premier Arana con respecto a que la ex fiscal de la Nación o la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinosa, denunció al partido Fuerza Popular. ¿Qué observación tiene usted al respecto? Bueno, en principio creo que la opinión del primer ministro respecto a un conflicto que se ha generado como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Fiscalía me parece que vulnera un principio fundamental en la administración pública. En este caso es el principio de la neutralidad. Es decir, todos los funcionarios públicos y en particular el Poder Ejecutivo están en la obligación de mantener cierta neutralidad respecto a los conflictos o los intereses que se presentan en los procesos electorales y más aún cuando estos intereses están vinculados a algunas organizaciones políticas, como el caso de Fuerza Popular. En ese sentido, me parece que la conducta asumida por el Premier no es concordante con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero vayamos al tema de fondo, doctor. ¿Cuáles son las razones por las cuales la doctora Delia Espinosa ha planteado la nulidad de la participación o de la inscripción de Fuerza Popular? Bueno, en principio no es una decisión unilateral o una decisión personal de la fiscal de la Nación que hoy día ha sido objeto de suspensión. Por lo menos desde mi punto de vista esa suspensión es ilegal. Pero lo que se trata es discutir la denuncia y si tiene fundamento legal o no. En ese sentido, la ley 28094, la ley de partidos o la ley que regula los partidos políticos en el Perú, establece en su artículo 14 en qué casos y quiénes son las instancias competentes para pronunciarse respecto a la ilegalidad o no de un partido político. En este caso, quien es competente para interponer una denuncia de esta naturaleza es la Fiscalía de la Nación o en su efecto el Defensor del Pueblo. En este caso, quien está promoviendo la denuncia contra Fuerza Popular es una instancia competente que es el Ministerio Público, representado por la Fiscalía de la Nación. En consecuencia, cumple esa condición. Y segundo, quien determina finalmente la ilegalidad o no de un partido político es la Corte Suprema. Y en este caso, con fecha 18 de septiembre del año 2025, la fiscal de la Nación interpone una denuncia contra el partido político Fuerza Popular ante la Corte Suprema, específicamente ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. En consecuencia, es esta instancia la que corresponde su pronunciamiento de determinar su ilegalidad o no. El principio de los procesos electorales es la más amplia participación de las mismas. ¿Cuáles serían las motivaciones como para tomar una medida tan drástica con respecto a la inscripción de un partido político? Bueno, en principio, el propio artículo 14 de la ley de partidos que he señalado establece causales específicas cuando estamos frente a una situación en la cual un partido político que ha sido registrado debidamente puede ser cancelado su registro. Y en este caso estamos hablando de las prácticas antidemocráticas. Es decir, lo que se está discutiendo o lo que se va a discutir si es que el partido político Fuerza Popular está vinculado o no, o ha desarrollado o no prácticas antidemocráticas. Y si se demuestra que efectivamente estos hechos han ocurrido, definitivamente su registro va a ser cancelado, tal como ocurrió con el caso de Antauro Humala. El partido Antauro, recordemos, se le inicia una denuncia en la cual supuestamente el líder de este partido había hecho múltiples discursos, o había pronunciado múltiples discursos de violencia o en todo caso de afectación de los derechos fundamentales y las libertades fundamentales de las personas. En consecuencia, aparentemente la Corte Suprema llegó a la conclusión de que efectivamente en este caso sí se había probado y se había acreditado esta situación y por lo tanto se ordenó su cancelación. En el caso de Antauro, además de su
verborrea, violentista. Lo que también se le vinculaba era de que él estaba exaltando los actos de Andahuaylas. Así es, o sea, uno de los criterios que la ley señala es que los partidos no pueden promover acciones, ni tampoco promocionar, ni tampoco desarrollar un discurso orientado a legitimar la violencia. En este caso, la violencia tanto colectiva como la violencia individual, es decir, atacar a los periodistas, atacar sus domicilios, atacar, por ejemplo, actos públicos de presentación de algunas publicaciones, amenazar públicamente contra algunos ciudadanos en específico, diseñar una estrategia comunicacional orientada, por ejemplo, a descalificar y a la persecución a determinados afiliados, a determinadas personas que opinan de forma distinta, obviamente constituyen prácticas antidemocráticas. Y más aún que estas prácticas antidemocráticas se expresan, por ejemplo, en el hecho de que algunas organizaciones vinculadas a un partido político lo hagan. En el caso de Fuerza Popular ha quedado plenamente acreditado de que existen grupos de acción, como por ejemplo la Resistencia, como por ejemplo el grupo La Insurgencia. Todos ellos están constituidos por militantes de Fuerza Popular. Y estas organizaciones lo que han hecho es optimizar, han hecho perseguir, han hecho acciones que están orientadas a promover la violencia, ¿no? La intimidación contra algunas personalidades que son funcionarios públicos, contra algunos congresistas, contra algunos periodistas. Entonces es evidente que estas acciones tienen por su naturaleza un carácter violento y en consecuencia constituye una práctica antidemocrática. Es más, ellos públicamente han expresado su posición o el establecimiento de una conducta anticomunista, ¿no? Es decir, ellos constituyen una postura abierta contra el comunismo. Bueno, todos sabemos, por lo menos aquellos que tenemos una información mínima, sabemos que son posiciones ideológicas y las posiciones ideológicas deben respetarse tal como establece nuestro marco constitucional. ¿Cuál es? La libertad de pensamiento y la libertad de orientación ideológica, cultural, étnica, etcétera, y esos derechos son fundamentales de las personas. En algunos de los casos que usted ha mencionado, sus militantes de estos partidos han sido ya sancionados, como en el caso de Borriti, en el caso de Rosa María Palacio y de otros personajes que fueron agredidos de manera sistemática en sus domicilios inclusive, ¿no? ¿Esto también configura pruebas para estos elementos? Claro, efectivamente, esto constituye actos de violencia política. La violencia política expresada en la intimidación. ¿Qué significa que un funcionario público vaya a ser atacado a su domicilio o en todo caso sea atacado, por lo menos verbalmente, en actos públicos? Obviamente constituyen pues actos de violencia, y más aún si estos actos de violencia son promovidos por organizaciones que están vinculadas a un partido político registrado e inscrito, donde tiene la obligación estos partidos de garantizar el sistema democrático. En consecuencia, consideramos de que el Ministerio Público ha encontrado elementos suficientes para determinar la existencia de una práctica democrática y por lo tanto la denuncia que ha interpuesto tiene fundamento y asidero legal. En ese sentido, al haber sido sancionado el golpe de Estado del 93, del 92, también configuraría un acto de ensalzamiento de parte de Fuerza Popular de repetir estos mismos hechos más adelante, como lo han señalado muchos de sus integrantes. Claro, por supuesto, lo que ocurrió en el año 92 fue un golpe de Estado, es decir, un acto antidemocrático. Reivindicarlo constituye un acto finalmente de promoción o proselitismo en favor de este acto antidemocrático. Es más, ha quedado plenamente evidenciado de que existe una política promovida por parte de Fuerza Popular de favorecer a aquellos que han sido procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, o por lo menos por delitos que atentan contra el cuerpo
cuerpo y la salud de muchas personas que han sido indebidamente acusados como terroristas cuando en realidad no lo eran. En consecuencia, implementar una política, implementar acciones que orienten a ensalzar o en todo caso a promover este tipo de acciones constituye fundamentalmente acciones de violencia, acciones antidemocráticas. Los que son responsables de la comisión de un delito deben ser sancionados debidamente, y en este caso todos aquellos que han intervenido en la vulneración y atentados contra el cuerpo y la salud de muchos ciudadanos deben ser sancionados, venga de donde venga. Por lo tanto, los partidos políticos no pueden, en todo caso, promocionar este tipo de políticas orientadas en favor de estas personas que han atentado contra los derechos de otras personas. Se llamaría en todo caso, encaja lo que es apología al terrorismo, a la violencia. Bueno, en este caso creo que estaríamos frente a la apología a la violencia, ¿no? A la violencia y a la conducta antidemocrática, porque se entiende que el sistema democrático es, por decirlo de alguna manera, permeable frente a las múltiples posiciones políticas que deben existir. Una posición favorable o desfavorable, una visión ideológica determinada frente a otra visión ideológica determinada, tenemos que tener la capacidad de ser permeables, como dije en algún momento, o en su efecto tener la capacidad de la tolerancia, porque ese es el sistema democrático. La intolerancia es la conducta antidemocrática. Primero uno es antitolerante y después se convierte ya en una acción violenta contra aquellos que pensamos diferente o contra aquellos que creemos que las cosas deben hacerse de otra manera. El actual fiscal de la Nación, el interino Tomás Aladino Gálvez, habría inducido a considerar el retiro de la denuncia contra Fuerza Popular. Bueno, en este caso tenemos que tomar en consideración, ya existe un antecedente que es el caso Antauro, es decir, el Poder Judicial a través de la Corte Suprema ya se ha pronunciado, por lo tanto existe un antecedente jurisdiccional, y en este caso al señor Antauro o al partido político Antauro se le cancela su inscripción, puesto que había promovido un discurso violento. Y en este caso estamos frente a una situación mucho más grave de lo que se le acusó al partido Antauro. Actuar o emitir una resolución en contrario obviamente significaría finalmente un atentado contra nuestro ordenamiento jurídico, y además tenemos que entender que esto no es un problema, no es un conflicto individual ni privado, es un conflicto público, de interés público, donde toda la ciudadanía está involucrada. Por lo tanto, no podría retirarse o no podría desistirse una denuncia promovida por la Fiscalía o por el Ministerio Público. En consecuencia, la postura de pretender o buscar en todo caso desistir o retirar la denuncia me parece que no goza de legalidad. También tendría que participar en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en este caso el jurado no tiene competencia para intervenir, puesto que es la autoridad competente que registra a los partidos políticos. Aquí estamos frente a una denuncia del Ministerio Público contra un partido político que ha incurrido en prácticas antidemocráticas. Y la instancia competente para pronunciarse en este caso es el Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema. Y en este caso la Sala Constitucional y Social. Obviamente, si hay una sentencia en su contra de Fuerza Popular, tendrán que apelar a la instancia correspondiente, y si esta es confirmada, lamentablemente tendrá que cancelarse su registro. En el proceso también se puede demostrar la relación que existe en el tiempo de los diversos espacios de los militantes de Fuerza Popular, sea en el Congreso de la República, la toma del Jurado Nacional de Elecciones, de otras instancias públicas. Claro, o sea, tenemos que tomar en consideración que según el caso Antauro, aquí se le acusó al partido Antauro por haber desarrollado un discurso violentista por un militante. Es decir, Antauro Mala era un militante del partido Antauro, y por eso se cancela la inscripción. En este caso, todos los militantes que están vinculados a Fuerza Popular y que han desarrollado una práctica o acciones violentas o han promovido discursos violentos, obviamente constituye la causal que determina la norma, es decir, una conducta antidemocrática. Y si es que se demuestra esta conducta antidemocrática, el camino es la cancelación del registro y lamentablemente no podrá participar en las elecciones 2026. Muchísimas gracias, doctor Juan Martínez, presidente de la Federación Peruana
Peruana de Abogados, nos ha esclarecido un tema que está a la luz de todos los peruanos en el proceso electoral del 2026. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.